un minuto con OSAS 18001. ¿Sí? Esta cláusula es nueva. Así como se presenta y como se potencia justamente en el corazón del ciclo de mejora continua, es nueva. ¿Sí? Si bien antes se hablaba de un representante de la alta dirección, ¿cierto?, para la toma de decisiones, hoy día este mismo personaje está llamado a hacer la rendición de cuentas respecto a los distintos procesos. Está llamado, ¿cierto?, a poder establecer una política que sea coherente con el resto del sistema de gestión. Vale decir que cuando, por ejemplo, necesitemos respuestas frente al sistema, frente a desviaciones, es la alta dirección de la organización la que debe dar justamente las soluciones. ¿Sí? Tiene que hacerse partícipe, tiene que ser activo su participación, y no justamente de lo que hemos hablado también de alguna forma, que es que en una reunión de 4 paredes se toman las decisiones. Esto tiene que ser participativo, ¿ya? Y tiene que ser con compromiso. ¿Cuál es el beneficio? El beneficio justamente es que los resultados o las inversiones o las necesidades que necesitamos cubrir van a ser de más rápida solución, porque contamos con la representación de la alta gerencia. ¿Sí? Es legítimo que algunas organizaciones quieran implementar sistemas de gestión y tener una declaración de buenas intenciones, ¿cierto?, pegada en la pared sin mayor valor. Eso depende de cada una de las organizaciones. La impronta que le queramos dar justamente al sistema depende de lo que queremos lograr como cultura de la seguridad. ¿Sí? Por más que pretendamos, ¿cierto?, mejorar nuestros indicadores, si la credibilidad de la alta dirección no es consecuente con el accionar, no vamos a tener buenos resultados. ¿Sí? ¿Vamos a cumplir? Tal vez sí, pero no es el leitmotiv que hoy día la norma justamente nos solicita. Cuando hablamos de la política, bueno, esto ya está en OSAS 18001, ¿cierto? Sin embargo, hoy día se incorporan nuevos compromisos. Y uno que nos llama mucho la atención, que tiene que ver con la consulta y participación de los trabajadores. ¿Sí? Nosotros en Chile tenemos una ley de subcontratación que está orientada justamente a todas las empresas que nos prestan servicios, ¿sí?, o que son proveedores, y a ellos justamente esta normativa les pide también que tengan un sistema de gestión basado en algunos de estos lineamientos. ¿Sí? Por ende, para nosotros en Chile por lo menos va a ser mucho más fácil el poder abordar, ¿cierto?, la participación de los trabajadores, ya sean los tuyos, los míos y los nuestros, como decimos. ¿Ya? Porque tenemos una ley de base que obviamente me pide que esa participación se dé, que esa participación exista. ¿Sí? La segundo compromiso, ¿cierto?, habla de, la norma antes decía prevenir lesiones y enfermedades. ¿Sí? La 18001. Sin embargo, hoy día el llamado es a eliminar peligros y reducir los riesgos. ¿Sí? Es mucho más preciso, y para eso obviamente requiero de un mayor análisis justamente al interior de mi sistema de gestión. Cuando hablamos de roles, responsabilidades y autoridad, la norma OSAS ya lo consideraba. Por lo tanto, hoy día el llamado es justamente a revisar este proceso de tal forma de que los que tengan responsabilidad en el ámbito de la seguridad y salud, en los distintos niveles dentro de la organización, tengan claridad de cuál es su rol, de cómo va a intervenir, de cómo puede afectar una toma de decisiones. ¿Sí? Esto obviamente debe ir acompañado de información, debe ir acompañado de formación. Nosotros en Chile tenemos un decreto que invita, que en realidad me da funciones y atribuciones, define las atribuciones y funciones del Comité Paritario. Comité Paritario de Higiene y Seguridad, que viene a representar, ¿cierto?, es un ente bipartito que representa tanto a trabajadores como empresa. Y parte de ese decreto me pide, ¿cierto?, justamente de que le entregue una formación a los trabajadores en estas funciones y atribuciones. Sin embargo, en el tiempo hemos logrado visualizar que resulta insuficiente,
¿cierto?, esta formación si no va acompañada justamente, por ejemplo, de cosas tan básicas que utilizamos por lo general los expertos en el día a día, que es la programación de actividades. A lo mejor esa persona que está participando del comité paritario no tiene las competencias necesarias para poder elaborar un programa de trabajo, ¿sí? Y si no tiene esa competencia, yo como organización tengo que ser capaz de entregársela. Porque de lo contrario, ¿qué va a pasar? El experto en prevención va a hacer el programa de trabajo del comité paritario. Entonces, al final, el ente que tiene esta atribución, ¿cierto?, de investigar incluso y sancionar a los trabajadores en el caso que corresponda, ¿cierto?, un accidente donde hubo implicancias mayores, no va a poder cumplirlo porque no tiene la competencia necesaria. Entonces, cuando hacemos un buen diagnóstico, obviamente tenemos que ser capaces de identificar todas estas posibles variables para la toma de decisión. Cuando hablamos de consulta y participación, el llamado hoy día de la norma, y esto también es nuevo, ¿cierto?, el enfoque que se le da, si bien la OSA lo consideraba, pero el enfoque más agudo tiene que ver con identificar las necesidades y expectativas de estas partes interesadas, ¿ya?, de cómo vamos a cumplir los requisitos legales. Estas necesidades y expectativas hay que ser capaces de identificar quiénes son estas partes interesadas que pueden afectar obviamente mi sistema. Por lo general hoy día solo vemos a los trabajadores, ¿cierto?, y la alta dirección, pero ¿los proveedores van a ser también partes interesadas importantes? Los que nos proveen justamente estos servicios que son críticos en la mayoría de nuestras empresas, si no están bien capacitados, formados en el rol que van a desempeñar, pueden perjudicar justamente el resultado de nuestro sistema de gestión. En Chile, y no sé si acá también puede pasar, la mayoría de las licitaciones, ¿cierto?, van acompañadas justamente de este tipo de requisitos, ¿ya?, donde la participación y el levantamiento de información juega un rol preponderante en la definición justamente de las estrategias de prevención. La participación está llamada también al proceso de investigación de incidentes, ¿sí? En la determinación de estas medidas de control, justamente como lo decía el expositor anterior, no tiene que venir de una caja de 4 paredes, sino que tiene que venir desde la fuente, desde donde se originó justamente la deficiencia. Es de ahí donde podemos sacar el mejor aprendizaje. Cuando hablamos de la planificación, tenemos que considerar el contexto de la organización. Y este es algo nuevo de la norma, ¿sí?, de este anexo, ¿cierto?, que requiere justamente que miremos tanto internamente como externamente dónde estamos posicionados. Y para eso, muchas organizaciones hoy día utilizan, por ejemplo, un análisis FODA. Cuando yo defino qué es las debilidades, mis oportunidades, ¿cierto?, mis amenazas, mis fortalezas como organización, puedo determinar riesgos potenciales, los cuales tendré que en algún minuto priorizar para decir, ¿estoy dispuesto a correr este riesgo o no? No estoy hablando del riesgo de SST, ¿sí?, sino que estoy hablando, por ejemplo, del riesgo de que no exista participación de los trabajadores. ¿Qué pasa con mi sistema, siendo que es una cláusula normativa? ¿Cómo creen ustedes que se va a ver afectado? Si no tengo el compromiso de la alta dirección, ¿cómo va a incidir eso, por ejemplo, en los recursos que necesito justamente para la mejora? ¿Sí? Ese nivel de riesgo es el análisis que se requiere justamente antes de poder iniciar este proceso de implementación de esta nueva normativa. Para los que están trabajando en calidad, a lo mejor esto ya lo tienen abordado. Hoy día hay que incluirle, como digo yo, la patita, la variable de la seguridad y salud en ese análisis, FODA, ¿sí? Por lo general esto lo hacemos como contexto de negocio. Hoy día la invitación es a unir, ¿cierto?, la seguridad y salud en este ámbito también, que sea parte de la estrategia del negocio. Tenemos algunos ejemplos ahí de externas, ¿cierto?, oportunidades de amenaza. Bueno, tenemos el contexto económico, ¿sí?, que también marca justamente las directrices de una organización en el ámbito del desarrollo.
la situación política, entre otros. El desarrollo reglamentario, cómo en el tiempo ha ido evolucionando y cómo ha sido actualizado. Tenemos también, en el ámbito interno, la estructura organizativa, hoy día cómo dar respuesta al tema preventivo. Depende el experto de recursos humanos, o del área de operaciones, o del área X. Eso también habla del posicionamiento justamente de la temática de seguridad y salud al interior de las organizaciones. Proceso productivo, contamos con herramientas, maquinarias adecuadas, equipamiento, desarrollo de tecnología. Todas esas variables obviamente pasan a jugar un rol fundamental en la definición de este contexto. Cuando hablamos de la comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas, ¿cierto? Debemos identificarlas, determinar cuáles son las más críticas para poder clasificarlas, porque obviamente los recursos son escasos y no vamos a poder atender todas estas necesidades o expectativas que tengamos, que le queremos levantar. De las partes interesadas, estamos hablando, ¿cierto?, de la autoridad, estamos hablando de nuestros trabajadores, estamos hablando de los proveedores, estamos hablando de la alta dirección, ¿cierto?, de los clientes, ¿ya? Todas estas variables deben ser consideradas justamente para establecer este contexto de la organización. Y cuando hablamos del alcance, la OSAS 18001 es una norma de sitio, ¿sí? OSAS persigue lo mismo. Hay que determinar los límites justamente de este sistema, ¿ya?, para ver su aplicabilidad. Obviamente tenemos que considerar lo que identificamos en la comprensión de la organización, en la comprensión del contexto, las partes interesadas, ¿cierto?, sus necesidades y expectativas. En esta determinación del alcance, estos elementos juegan un rol fundamental, porque va a depender justamente de cómo logre yo instaurar estas buenas prácticas en este sitio o en estos límites, el resultado que tenga mi sistema de gestión. Lo segundo que debo abordar justamente para el proceso de planificación es la cláusula que habla de la planificación. Esta cláusula, ¿cierto?, se separa en dos grandes temas que tienen que ver justamente con la determinación de las acciones para abordar mis criticidades, ¿ya? Y mis criticidades van a estar dadas justamente por la identificación de peligros, van a estar dadas, ¿cierto?, por la determinación de los requisitos legales, va a estar dada también por el análisis FODA que yo hice anteriormente y donde determiné también que habían algunas situaciones de riesgo que es importante considerar. Y esto es lo que nosotros llamamos el corazón del sistema de gestión. Antes era identificación de peligros, identificación de requisitos legales, por OSAS. Sin embargo, hoy día tenemos una tercera variable que es importante, justamente porque entre las tres voy a lograr determinar mis criticidades, los pocos críticos que también llamamos. El cómo aborde la identificación de peligro va a depender de cada una de las organizaciones, ¿sí? Lo más utilizado hoy en día es la probabilidad por consecuencia o la probabilidad por severidad, dependiendo, ¿cierto?, si es seguridad o si es salud. En el caso de Chile, nosotros hoy día tenemos bastante normativa que para abordar ciertos agentes físicos, químicos o biológicos nos entrega la misma normativa el modo de evaluar, de tal forma de poder determinar si es, nosotros decimos el verde, amarillo o rojo, ¿sí? Y de acuerdo a eso, obviamente, establecer ciertas medidas de control. Cuando hablamos de la determinación de objetivos de la SST, en la medida que yo identifiqué, ¿cierto?, en el primer apartado, las brechas, obviamente deberé establecer mis objetivos. Y obviamente la norma también incorpora, ¿cierto?, a diferencia de la OSAS, la planificación de estos objetivos en el tiempo. Hoy día tenemos que programar para poder medir periódicamente cómo va ese estado de resultados. De tal forma, si es necesario, hacer adecuaciones, ¿ya? La característica justamente de los sistemas de gestión es que no son rígidos, están en permanente cambio, ¿sí? Pero ese cambio debe ser también sistematizado, ese análisis, ¿cierto?, periódico del sistema de gestión debe ser también
bajo ciertas directrices, porque no podemos vivir alimentando el sistema de gestión todos los días, ¿sí? Estableceré semestralmente revisiones que me permitan justamente obtener indicios de que algo no está funcionando. Va a depender justamente de esas criticidades o de los requisitos incluso legales que tenemos, que establecen también periodicidades de revisión. Ya pasando a lo que es la etapa, ¿cierto?, de hacer. Para poder hacer necesitamos dos cláusulas normativas que están asociadas a lo que es el apoyo y a la operación. Cuando hablo de apoyo, y esto es nuevo, habla también de recursos. En OSA se sobreentendía, ¿cierto?, se daba por hecho que debíamos contar con recursos. Sin embargo, lo que no se dice, no se hace, ¿ya? Entonces, hoy en día la norma transparenta justamente esa necesidad de que existan recursos para poder llevar a cabo nuestro sistema de gestión. Estamos hablando de recursos, ¿cierto?, de todo tipo de ámbito, ¿sí? Infraestructura, recursos humanos, formación, tecnología, desarrollo, investigación. Muchas de las presentaciones que hemos escuchado justamente apuntan a mejorar nuestros aspectos, ¿cierto?, de prevención de riesgo, de tal forma que bajo un análisis, ¿cierto?, consensuado, estudiado, valorado, podamos hacer mejoras. Cuando hablamos de la competencia, la matriz de identificación de peligro, la matriz de requisitos legales y también la determinación de los riesgos, ¿cierto?, para el sistema, me van a entregar insumos bajo los cuales voy a tener que construir mi programa de capacitación. Nosotros muchas veces le decimos a las organizaciones que nos piden, por ejemplo, pausa activa. La pausa de 5 minutos, ¿sí? ¿Por qué razón deberíamos llegar a hacer una pausa activa? Entonces vamos tirando el hilito, ¿sí?, y descubrimos que muchas veces no tiene una razón de ser la pausa activa. No responde a ningún peligro crítico para la organización. No responde a lo mejor a un requisito legal. Lo importante justamente es que podamos darle sentido a las intervenciones que hacemos. Todas tienen un foco, todas deben apuntar justamente a reducir, en lo posible, eliminar el riesgo y reducir, ¿cierto? Perdón, eliminar los peligros y reducir los riesgos. De lo contrario, si no estamos perdiendo recursos, ¿sí? Tenemos que ser coherentes justamente